Increíble revelación. Perro héroe rescata a madre de 83 años dejada en el río por su hijo. Tran. El sol se escondía tras las montañas mientras María, con los ojos llenos de lágrimas, miraba la corriente del río que a su lado murmuraba historias de tiempos mejores. La traición de Lucas había desgarrado su corazón. Su propio hijo, el único que había amado con toda su alma, la había dejado allí, como si fuera un bulto innecesario, un lastre que jamás debería haber llevado. La soledad la envolvía, una manta fría y pesada que apretaba su pecho, mientras recordaba los días en que el hogar se llenaba de risas, aromas a guisos cocidos a fuego lento y juegos infantiles en el patio. A cada instante que pasaba, el eco de su decepción resonaba más fuerte. ¿Acaso no fue suficiente lo que hice por él?, se cuestionaba, sintiendo la brisa helada de la tarde acariciar su rostro arrugado. María no solo se sentía abandonada, se sentía invisible, como si su existencia ya no tuviera valor. Pero esa sensación de pérdida se transformó en confusión cuando, de repente, un ladrido vibrante interrumpió su lamento. Era Max, un perro callejero con un pelaje desordenado y la mirada llena de ardor, que caminaba titubeante pero decidido hacia ella. Su cola se movía de un lado a otro como si estuviera comprendiéndola de una manera que su propio hijo nunca había podido. María lo miró con sorpresa y, por un momento, una chispa de esperanza iluminó su rostro cansado. Max se acercó lentamente, ladeando la cabeza como si supiera el dolor que ella sentía. ¿Qué sabía aquel animal sobre la traición y el amor? Era solo un perro, pero su cercanía rompía la barrera de la soledad que había construido a su alrededor. «Tú no me dejarás, ¿verdad?», pensó, mientras las lágrimas deslizaban por sus mejillas. La presencia de Max, aunque pequeña, le ofrecía un refugio temporal, un consuelo inesperado en su nueva realidad. Sin embargo, el temor se instaló en su interior. Imaginaba a Lucas del otro lado de la sierra sintiéndose victorioso, liberado de la carga que representaba su madre. La culpa no podía tocarlo, sabía que había tomado la decisión correcta. La angustia de su hijo debía ser mucho mayor que la suya. Pero, ¿cómo podía esto ser posible? El dilema de María retumbaba en su mente. ¿Debía perdonar a quien la había dejado en este lugar sombrío o aferrarse a la desilusión que sentía? El río seguía fluyendo, y cada segundo que pasaba, María se sentía más atrapada en la tormenta emocional que la arrastraba. Mientras la noche comenzaba a envolver el paisaje con estrellas tímidas que empezaban a brillar en el cielo, el pensamiento de Lucas regresaba a su mente con la fuerza de un puñetazo. ¿Qué haría él al enterarse de que estaba allí, sentada al borde del agua, acompañada por un perro que jamás había imaginado como su salvador? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El sonido del agua era cada vez más amenazante, como un recordatorio de que su tiempo en ese lugar se estaba agotando. La llegada de Lucas era inevitable, y con ella la carga de las emociones que ella había intentado enterrar. «¿Qué hay de ti, madre? ¿Puedes perdonarme?», resonaría en su mente mientras los recuerdos del pasado se amontonaban.
La traición, la decepción y la esperanza se entrelazaban en una danza cruel. Max, observando la escena, lo sabía todo y a la vez nada. Era simplemente un perro, pero para María quizás era su única oportunidad de encontrar un camino de regreso a la vida. La noche caía y con cada instante la espera se hacía más insoportable. La historia de María apenas comenzaba y el destino de ambos se tejía entre sombras de perdón incierto. La noche descendía y con ella la profunda incertidumbre envolvía a María. Max, acurrucado a su lado, parecía percibir su tormento interno. La calidez de su cuerpo contrastaba con el frío que le atravesaba cada pensamiento. Era un perro, pero pareciera que también tenía la fuerza para sacudir su entendimiento. Con cada susurro del río, los recuerdos de tiempos pasados se arremolinaban en su mente. La niñez de Lucas, su sonrisa al final de cada día, las confianzas compartidas, todo parecía un lejano espejismo. Esa vida que construyó con amor estaba en constante contraste con la realidad actual. Anhelaba el vínculo que había compartido con su hijo. ¿Era posible reconstruirlo o había sido fracturado permanentemente? María miró a Max, ese refugio inesperado. A pesar de ser un perro callejero, había encontrado la manera de establecer un contacto genuino con ella. Esa conexión animal encendía una pregunta inquietante en su interior. ¿Podría aprender de su lealtad? ¿Debería permitir que el dolor la definiera o utilizarlo como trampolín hacia una nueva vida? Decidida, se levantó, sintiendo cómo la brisa fresca acariciaba su piel. Si había algo que debía hacer, era enfrentar su dolor, cuestionar su pasado y, sobre todo, decidir qué tipo de madre quería ser. Necesitaba reconciliar su identidad con lo que realmente valoraba. Mientras miraba el horizonte oscuro, una idea emergió en su mente. Pospondría su viaje de regreso a casa. En lugar de eso, exploraría la conexión con Max. Tenía que encontrar una manera de darle sentido a esta experiencia. Después de todo, allí estaba un Blaquetín que a pesar de todo había decidido no abandonarla. ¿No era eso un valor de la vida? ¿Acaso no merecía hallar la misma valentía en su propio corazón? La búsqueda de un nuevo propósito comenzaría con este estruendoso lamento silencioso en su interior. Desde su decisión, cada paso parecería más firme, más consciente. Aún no sabía hacia dónde la llevaría este camino, pero abrazar lo desconocido podría devolvérselo todo. Max la siguió, como si supiera que un nuevo capítulo estaba comenzando. María decidió comenzar a caminar, profundamente enfocada en cada paso. Quería saber qué más podría enseñarle esta vida aún imprevista. Al mismo tiempo, Lucas se asomaba en su mente, como un eco persistente de preguntas no resueltas. ¿Qué harías si te presentara mis errores? ¿Podrías perdonarme? ¿Es suficiente un abrazo para arreglar lo que se quebró? Musitó para sí misma mientras se adentraba en el sendero. Las sombras de la noche apenas comenzaban a disolverse en esos pensamientos, y un leve sentido de propósito surgía de entre la bruma de su dolor. Entendía que no era suficiente simplemente perdonar, debía tomar acciones que demostraran que, a pesar de la traición, aún había espacio para el amor en su vida. Quería aprender a ser, no solo madre, sino quien realmente era, y eso implicaba enfrentar la realidad tal cual era. La luz del amanecer asomaba tras las montañas, un nuevo día se preparaba para recibirla. Pero justo cuando creía que podría hallar algo en la calidez de la mañana, un ladrido se interrumpió en su pensamiento. Max había ladrado con insistencia, atrayendo su atención hacia un movimiento entre los arbustos. Con el corazón acelerado, María se acercó a investigar. ¡Qué sorpresa le esperaba! El camino hacia su transformación estaba justo comenzando, y de repente la vida parecía cada vez más impredecible.
María se acercó cautelosamente al lugar del ladrido. Los sonidos del río hacían eco en su mente, mientras sus pensamientos fluctuaban entre la esperanza y el miedo. La imagen de Lucas se interponía en su camino, un recordatorio constante del pasado que la anclaba. Pero este momento le ofrecía una nueva posibilidad. Un movimiento detrás de los arbustos encendió su curiosidad y su corazón latía al compás de una emoción renovadora. A medida que se acercaba, el ladrido de Max se tornó en un aullido de urgencia. Su cuerpo se tensó y María pudo sentir que había algo más que un simple encuentro con la naturaleza. Finalmente, entre las ramas, vislumbró una figura canosa, una anciana luchando por levantarse. Sus ojos reflejaban la confusión y el miedo. Instintivamente, María se agachó, su instinto de madre despertó. «Hola, ¿estás bien?», preguntó, el tono de su voz cargado de preocupación. La mujer, visiblemente afectada, no respondía, solo miraba a su alrededor, tratando de orientarse. Mientras Max se acercaba y comenzaba a olfatear con curiosidad, María sintió la urgencia de actuar. Esta anciana necesitaba ayuda y, por un instante, su propio tormento disminuyó, eclipsado por la necesidad de otra persona. La conexión se hacía palpable, un reflejo de la relación que anhelaba recuperar con Lucas. «¿Cómo llegaste aquí?», María continuó, intentando ganar la confianza de la mujer. Ella temblaba, y una ola de determinación recorrió el cuerpo de María. No podía permitir que esta mujer estuviera sola, así como ella no quería estarlo. Era un momento decisivo. Mientras la anciana giraba su mirada vacilante hacia María, empezó a contar su historia. Su hijo había venido a visitarla, pero una discusión había escalado hasta la desesperación. El abandono en el río no era solo físico, era una herida emocional que resonaba en las entrañas de María. La lucha que había enfrentado ahora era un espejo del sufrimiento que también había experimentado con Lucas. Esa revelación la golpeó con fuerza. ¿Era posible que su propio dolor se manifestara en esta otra madre? La historia de ella resonó como un eco en el corazón de María, como un recordatorio de lo que podía suceder si ella no cambiaba. A cada palabra de la mujer, María se enfrentaba a una revelación inquietante. Podía optar por abrazar su dolor o permitir que se la tragara. La vida exigía positividad, acción, y lo que estaba presenciando era la oportunidad de un nuevo despertar. Podía convertirse en la madre que había deseado ser, no solo para Lucas, sino para influir en la vida de aquellos que todavía necesitaban su amor. Con firmeza se arrodilló al lado de la anciana y le ofreció su mano. «Vamos, estoy aquí para ayudarte». La acción no solo era sobre salvar a la mujer, era una manifestación de su propio deseo por rescatar su vida. En ese intercambio se encontró una chispa de luz que lentamente empezaba a desvanecer la oscuridad que había cargado tanto tiempo. Mientras se levantaban y comenzaban a caminar juntas hacia senderos desconocidos, el aire fresco también traía consigo una nueva visión. María sabía que Lucas estaba presente en cada elección que tomaba, y aunque aún quedaba mucho por sanar, tomar acción ahora era su prioridad. Sin embargo, el camino no sería sencillo. En la oscuridad que se disipaba, una sombra se asomaba. El eco de una voz familiar resonaba en su mente. ¿Cómo iba a enfrentar el juicio de Lucas? Lo que sabía con certeza era que esta experiencia había cambiado algo dentro de ella. La decisión de ser una madre renovada dependía del futuro que eligiera construir, y el primer paso era reconectar con su propio hijo. Justo cuando comenzaba a lucir como que había encontrado un nuevo rumbo, el sonido de una risa distante desvió su atención. Era una risa que conocía demasiado bien, una risa familiar que despertaba tanto amor como miedo al mismo tiempo. ¿Era Lucas?
La incertidumbre presionó en su pecho y María se detuvo, sintiendo que el paso siguiente prometía ser más desafiante que cualquier otro. La búsqueda de su identidad materna estaba por recibir una prueba monumental. María se quedó inmóvil, incapaz de procesar la mezcla de emociones que la invadía. La risa resonaba con una familiaridad inquietante y evocaba recuerdos de un pasado que parecía lejano, pero que aún la mantenía cautiva. Su mente giraba en espiral, atrapada entre el deseo de confrontar la fuente de esa risa y la urgencia de atender a la anciana que había rescatado del río. ¿Podrías esperar aquí un momento?, murmuró a la mujer, sintiendo que debía dar un paso hacia lo desconocido. La respuesta de la anciana fue un asentimiento débil. Sus ojos todavía desbordaban confusión, pero también un destello de confianza recién adquirida. María, con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió hacia la dirección del sonido que la había paralizado. Cada paso estaba impregnado de la ansiedad de un enfrentamiento que sabía inevitable. ¿Era Lucas? ¿Por qué estaba allí, risueño, en un lugar que podría haber sido el escenario de una tragedia? Al acercarse al claro, divisó una figura familiar en una conversación animada con un grupo de jóvenes. Lucas, con el cabello al viento y la risa fácil, parecía un extraño. Ese chico despreocupado no era el hijo que había dejado de lado a su madre, sino una sombra de un Lucas que ella había amado profundamente. Sin embargo, la amargura de sus decisiones la asfixiaba. Un torbellino de emociones la invadió, furia, tristeza y un resquicio de esperanza. Podía optar por salir al encuentro y confrontarlo, o bien dar la vuelta y ocultarse en la penumbra de su propio pasado. Pero algo en ella, despertado por aquel acto de salvación, la empujó a avanzar. «Lucas», dijo su nombre con voz temblorosa, rompiendo el hilo de la conversación. Al volverse, los ojos de él encontraron los de su madre, y por un instante el mundo se detuvo. La risa se desvaneció y el ambiente se llenó de una tensa quietud. «¿Qué haces aquí?», preguntó, genuinamente confundido. La vulnerabilidad de su voz resonó como un eco de sus propias inseguridades. María se sintió inquebrantable una vez más. El esfuerzo por ayudar a la anciana había reactivado su impulso de luchar por su familia. «He ayudado a una mujer. Tu madre se quedó atrás. ¿No pensaste en ella antes de dejarla?». El reproche no venía solo de un lugar de rabia, sino desde la profunda decepción que había acumulado en su interior. Las palabras salieron como una descarga eléctrica, cargadas de la frustración que había estado reprimida por tanto tiempo. Lucas apartó la mirada, dando la impresión de que sus preocupaciones eran más grandes que las del mundo real. «No sé por qué estás aquí, no quiero más conflictos». Su tono era seco, como si intentaba protegerse de algo más allá de la justificación que su ego ofrecía. María sintió que el dolor se convertía en un peso tangible. Las consecuencias de las decisiones que ambos habían tomado emergían con más fuerza que nunca. La lucha interna de su hijo reflejaba sus propias heridas y entendió que esa conversación no era solo para él, sino para ella también. Era un reto a su propio crecimiento, un enfrentamiento con el pasado que debía conseguir liberarse. «Lucas, necesito que entiendas que nuestras decisiones nos definen. Yo no quiero caer en la misma trampa que vivimos. No quiero ser la que se queda callada mientras alguien en nuestra familia sufre». Su voz había encontrado el tono de resolución que había estado buscando. Cada palabra se sentía como un ladrillo en la construcción de su nueva identidad maternal. La incómoda quietud la empujó hacia un nuevo camino. Lucas, en su silencio, representaba tanto el dolor que había causado como la oportunidad de redención. María sabía que la respuesta estaba en sus manos y que solamente a través de la confrontación podría sanar las viejas heridas.
Un destello de determinación iluminó su ser, y con aquel ardor creciente se dirigió de nuevo hacia la anciana, llevando consigo una nueva misión: rescatar no solo a su madre, sino también a su hijo. No tendría paz hasta que la familia recuperara la conexión perdida. Sin embargo, justo al girar, escuchó una voz detrás de ella. Era la anciana, quien la miraba con una sabiduría ancestral. A veces, el camino hacia la sanación es más complicado de lo que imaginamos, pero no estamos solas en esta búsqueda. Las palabras de la mujer resonaron fuertemente en el corazón de María, quien, en ese instante, entendió que su desafío apenas comenzaba. La necesidad de enfrentarse a sus demonios y descubrir verdades ocultas se tornaba inminente. Mientras avanzaba en un camino incierto, el eco de una risa familiar parecía adentrarse más profundo en su ser. ¿Sería capaz de superar el dolor que aún atenazaba su corazón para encontrar la conexión con Lucas y sanar finalmente como madre? La urgencia por responder esa pregunta pulsaba en su interior, invitándola a continuar hacia lo desconocido. María se detuvo un instante frente a la anciana, sintiendo el peso de la vida que había intentado rescatar. La mirada de la mujer, originalmente llena de confusión, ahora parecía mostrar una comprensión profunda que desafiaba el caos emocional que la rodeaba. Era un momento de revelación. La anciana no solo era un símbolo de sus propias luchas, sino también un faro que iluminaba el camino hacia la transformación. ¿Qué harías tú en mi lugar?, inquirió María, su voz temblando al hacerse eco de la búsqueda de su propia verdad. La anciana le sonrió con un gesto cálido que desarmó parte de la coraza que María había construido a lo largo de los años. Ella siempre había sido la salvadora en las historias, la fuerte, la que se hacía cargo. Sin embargo, aquí estaba, posicionándose en una situación que requería vulnerabilidad, una mezcla de coraje y miedo. Ahora era su turno de rescatarse a sí misma. Mientras tanto, Lucas seguía en la distancia, vacío en su mundo de risas y despreocupación, pero tan cerca de María que podía casi sentir su tristeza. Tenía que encontrar la forma de comunicarle que sus decisiones habían significado más que contradicciones. Habían generado una desconfianza que ella sabía difícil de sanar, pero no imposible. Un destello de fuerza emergió en su interior. ¿Y si la resolución no solo estuviera en confrontarlo, sino en abrir el canal de una comunicación honesta? Decidió que debía tomarse un momento para entender sus propios sentimientos antes de dirigirse de nuevo a Lucas. No puedo ser la única que lucha hoy, se dijo mentalmente. Era el momento de abrirse a la posibilidad de que él también estaba lidiando con sus propios demonios. Se volvió hacia la anciana, buscando su aprobación, su apoyo. Tengo que hablar con él, pero ¿cómo? Me siento como si ambos estuviésemos atrapados en patrones que no sabemos romper. La anciana, con una serenidad que transmitía sabiduría, respondió: a veces, lo más difícil es el primer paso, María. Reconocer que se necesita un cambio es ya un acto de valentía. Habla desde el corazón, no desde la rabia. Nadie nace sabiendo lo que tiene que hacer. Las palabras resonaron en su mente, transformándose en una especie de mantra que la empujaba hacia adelante, dándole la fuerza emocional que necesitaba. Hablar desde el corazón. Le dio vueltas a la frase mientras giraban nuevamente hacia Lucas. Esta vez no se sentía como una madre que buscaba reprochar errores, sino como una aliada que buscaba entenderse mutuamente. Al acercarse de nuevo, notó que algo en su postura había cambiado. Su cuerpo, que antes se sentía pesado por la confrontación, ahora parecía ligero, como si cada paso la acercara a una mayor comprensión de sí misma y de su hijo. Lucas, espero que puedas escucharme, porque tengo algo que realmente quiero compartir contigo, comenzó, sintiendo que cada palabra era cuidadosa, construida desde la revelación de lo que realmente le importaba. La conexión, el amor a pesar de las diferencias, la reconciliación. Lucas, un poco más abierto en su expresión, la observaba, y en su mirada había un destello de curiosidad, quizás un reconocimiento.
«Estoy aquí, dime, mamá». Su voz, aunque un poco titubeante, sonaba menos defensiva que antes. En ese instante delicado se abrió una posibilidad no solo de sanar heridas, sino de comenzar a tejer un nuevo hilo de entendimiento entre ellos. Mientras comenzaba a expresar sus sentimientos, cada palabra se sentía como un ladrillo menos en la barrera que había levantado. En el fondo, sentía que su propia transformación podría inspirar a Lucas a mirar dentro de sí mismo. La conversación, al tomar un giro inesperado, prometía avanzar más allá de la risa que había escuchado anteriormente, adentrándose en un territorio de emociones no exploradas, dolor, esperanza y la búsqueda de sanación. Pero justo cuando estaba a punto de descubrir el corazón de su mensaje, un grito interrumpió la danza que había creado entre ellos. Era un grito desgarrador, el eco de un peligro inmediato que amenazaba no solo su conexión, sino también el progreso que había empezado a vislumbrar. En un suspiro, la realidad se torció y María se preguntó si la familia que tan desesperadamente buscaba podría hacerlo ahora frente a esta nueva adversidad. Un nuevo desafío había surgido y con él la necesidad imperiosa de actuar. ¿Serían capaces, incluso en medio del caos, de aprender lo que realmente importaba? La pregunta pulsaba en su mente y la urgencia de encontrar una respuesta la empujaba hacia un frente de batalla aún más grande. María sintió que la sangre le helaba al oír el grito desgarrador, un eco de terror que reverberó en su pecho. Su mente comenzó a correr, intentando desenmarañar la situación que se había presentado ante ellos. El mundo que había empezado a construir, ese espacio reconciliador entre ella y Lucas, se veía repentinamente amenazado por una realidad brutal que exigía su atención inmediata. El grito provenía de una mujer mayor, quien después de un largo examen visual de su entorno, se dio cuenta de que las manos que la sostenían, las del anciano que minutos antes la había guiado hacia su propio viaje de sanación, ahora parecían vacías. María volvió la vista hacia Lucas, quien estaba igualmente paralizado e incapaz de moverse. Esta acción era más que un simple paso hacia el exterior, era una prueba que no solo definía su valentía, sino el tipo de madre y persona que aspiraba a ser. «Vamos», dijo con determinación. Su voz, inaudible ante las circunstancias, empezó a tomar fuerza al señalar hacia el lugar del grito. Lucas la miró, y por un instante el rayo de duda cruzó su rostro. Pero allí estaba ese destello de curiosidad que había percibido antes, una chispa de conexión que le decía que debía seguir. Ambos comenzaron a correr hacia el sonido, los detalles de su entorno desenfocados por el propósito que llevaba a cada paso. Mientras avanzaban, María sintió la presión de aquel momento, como una carga que la empujaba a tomarse en serio todo lo que había aprendido de la anciana. «Habla desde el corazón», recordó. La urgencia se mezclaba con la revelación de que la vida de esa mujer dependía de su acción, lo que le demostraba que sus propias luchas eran parte esencial de un contexto mayor. Cuando llegaron al borde del río, quedó claro que la anciana había caído, atrapada en la corriente débil pero amenazante. María todo lo había cambiado para ella y la vitalidad de su rescatadora interior se encendió. «Vamos, Lucas, ayúdame». Sin pensarlo dos veces, ambos se arrodillaron, estirando los brazos hacia la anciana. En sus ojos había un reflejo de preocupación, pero también de solidaridad. El cambio que había comenzado en su relación no solo podía existir entre ellos, sino que se expandía hacia otros, hacia el mundo. Ana, la anciana, era ahora una manifestación de todo lo que representaban sus decisiones, un recordatorio de cómo, al enfrentarse al dolor ajeno, podían encontrar su propio camino hacia la curación. Lucas, apretando los dientes, se arrodilló junto a su madre y extendió su mano temblorosa. «Agárrate de nosotros», gritó, su tono lleno de un nuevo tipo de urgencia, una mezcla de miedo y determinación que comprendía al instante. Los puntos de conexión en su historia se tejían inesperadamente.
No eran solo madre e hijo, ahora eran héroes en un mismo equipo. Mientras la anciana finalmente pudo sostenerse de ellos, María sintió que el impacto de aquel gesto reverberaba más allá de la inmediatez del rescate. Era una lección de reconexión. Respirando profundamente, sintió que sus propios miedos levantaban el vuelo. Sin embargo, esa sensación de alivio estuvo acompañada de un ardor interno. Aún quedaba un camino por recorrer. Mientras lograban sacar a la anciana de las aguas, el movimiento inminente de la vida las rodeaba. Cada instante se tornaba crucial, y las revelaciones que habían empezado a florecer en ella no se limitarían a ese episodio. María entendió que había una batalla invisible contra sus propios temores que debía seguir enfrentando, incluso tras haber salvado a Ana. La escena se tornó más intensa a medida que la comunidad se unía a la conmoción, y la vida parecía reanudar su curso. Pero en ese momento de aparente calma, su corazón palpitó al recordar que había más que enfrentar en su hogar, más heridas que sanar. Ahora que la conexión entre ella y Lucas se había reavivado de manera palpable, había que hacer lo mismo con el futuro. Lo que antes parecía borroso y amenazador. María se preguntó si sería capaz de transmitir esa valentía en su vida cotidiana. La lucha por mantener esa conexión fluida, por continuar hablándose desde el corazón, era crucial, pero siempre había un risco esperándolos. Y en medio de todo, una voz resonaba en su mente. Había llegado el momento de enfrentar las verdades más difíciles. Cuando dio vuelta hacia Lucas, notó en su rostro algo más que inquietud. Era una convicción compartida de que sus pasos, luego de esta experiencia, marcarían su historia irrevocablemente. Sin embargo, el destino aún tenía más desafíos guardados para ellos. La revelación de que no solo habían salvado a una anciana, sino también a sí mismos, era un destino que prometía ser complicado. Justo cuando creía que la tormenta había pasado, una sombra se dibujó en su mente. Un enfrentamiento esperaba, y con él la posibilidad de recuperar no solo su conexión, sino descubrir qué les impediría avanzar. La pregunta latente era si, después de todo, el riesgo de la vulnerabilidad sería suficientemente poderoso para llevarlos de regreso. ¿Podrían realmente rescatarse mutuamente o el próximo desafío sería el que definiera su relación para siempre? Ana, aún temblorosa, comenzó a recuperar la compostura mientras María y Lucas trataban de asimilar la intensidad de lo ocurrido. La anciana miraba a sus rescatistas con una mezcla de gratitud y asombro, aunque en sus ojos había también un rayo de tristeza. Esa mirada caló hondo en María, una sensación de incomodidad que le recordó que el acto heroico no era más que una solución temporal a un dolor profundo. De repente, la necesidad de enfrentar su propia vulnerabilidad se hacía más apremiante. María tomó aire, preparándose para hablar con Lucas. Sin embargo, antes de que pudiera formular sus pensamientos, el anciano que había guiado a Ana hacia el río se acercó. Su presencia era quietud, pero su mirada penetrante. A veces, lo que salvamos no son cuerpos, sino almas perdidas, dijo en un susurro que parecía dirigirse tanto a la anciana como a ella y Lucas. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La conexión que había comenzado a formarse con Lucas no solo se trataba de enfrentarse a sus miedos, sino también a los secretos que ambos llevaban ocultos. La revelación del anciano le hizo pensar en los episodios del pasado que siempre habían evitado discutir, lesiones que ni siquiera se atrevía a tocar. «Lucas, necesitamos», comenzó a decir, pero él la interrumpió. «No estoy listo para hablar de eso ahora, mamá». Su voz era suave, pero su tono reflejaba una firmeza que hizo que el corazón de María se encogiera.
Lo sé, pero si no enfrentamos lo que realmente está ocurriendo entre nosotros, corremos el riesgo de perder lo que hemos reconstruido, insistió, la necesidad de conexión en sus palabras palpable. La tensión en el aire vibraba con desafíos no abordados, no solo entre ellos, sino también respecto a Ana, quien los observaba absorbiendo la esencia de cada palabra. María se preguntaba si esas intimidades inesperadas que compartían en medio de lo ominoso de la situación eran parte de la sanación. La batalla interna de María era desgarradora. Recordaba a su madre la forma en que ella había fallado y las conversaciones que nunca tuvieron. La idea de ser un modelo positivo para Lucas, a la vez que luchaba con sus propios demonios, parecía abrumadora. Con un gesto casi mecánico, Ana se inclinó hacia adelante, interrumpiendo la burbuja de tensión que se había formado. A veces, la vida nos empuja a situaciones donde la vulnerabilidad se convierte en nuestra mayor fortaleza. Tal vez sea un buen momento para compartir lo que sientes y dejar que eso te libere, propuso con una sabiduría que solo la experiencia puede traer. Fue un instante de revelación para María. Cada palabra de la anciana resonaba como un eco de sus propios temores. ¿Cuántas veces había dejado pasar la oportunidad de abrirse? Había permitido que las palabras que necesitaban nunca salieran de su boca y, en consecuencia, su conexión con Lucas había quedado atrapada en un bucle sin hablar. ¿Qué es lo que realmente temes?, preguntó Ana, volviendo a centrar la mirada en María. El miedo al dolor puede hacer que el amor se ahogue, pero dejarlo ir puede sanar más que cualquier rescate que puedas realizar. Aquella pregunta penetrante llenó a María de una mezcla de vulnerabilidad y valentía, y antes de que pudiera detenerse a pensar, las palabras comenzaron a salir. Tengo miedo de no ser suficiente, de repetir la historia de mi infancia, admitió. La sinceridad en su voz se transformaba en una súplica por comprensión. Lucas la miró con nueva atención. No tienes que ser perfecta, solo auténtica, dijo, su tono suavizándose. Yo tampoco tengo todas las respuestas. Ana le sonrió, una expresión que parecía iluminar su rostro cansado. Y eso es lo hermoso del viaje. Lo que importa no es la llegada, sino el camino que recorres y la voluntad de encontrarse en el camino. Sin embargo, en medio de ese momento de conexión, una inquietante sombra cruzó la mente de María. Recordó las promesas no cumplidas y las decisiones difíciles que habían llevado a sus circunstancias actuales. Había más de una verdad que enfrentar, y no solo compartían el peso del pasado, había un futuro que les aguardaba lleno de posibles decisiones erradas. ¿Sería capaz de no solo abrirse, sino de atravesar los miedos que habían repercutido en su vida? Mientras la incertidumbre la abrazaba, una nueva pregunta surgió. ¿Qué otros secretos o herencias dolorosas estaban aún por ser revelados? La batalla por sanar no había hecho más que comenzar. La calma tras la tormenta fue solo momentánea. María sentía que cada respiración pesada era un eco de sus miedos, repeticiones de viejos recuerdos que la arrastraban a la profundidad de sus inseguridades. La presencia de Ana, aunque reconfortante, no podía deshacer el nudo en su estómago. El anciano se había retirado para darles espacio, como si entendiera que ese era un momento crucial. María se volvió hacia Lucas, quien se mostraba distante, sus pensamientos claramente viajando por los senderos dolorosos que habían recorrido juntos. Un impulso la llevó a acercarse, pero la voluntariedad la detuvo. ¿Por dónde empezar? El silencio entre ellos se volvió denso, y mientras tanto, las palabras que Ana había compartido reverberaban en su mente. Decidida a dar un paso hacia adelante, María respiró hondo y preguntó, ¿te gustaría que hablara de lo que vivimos juntos, de lo que me pesa?
Lucas la miró, sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y resistencia. «¿Qué más podemos decir que no se haya dicho ya?», respondió finalmente, su voz cargada de frustración. Las palabras fueron como un golpe en el estómago para María. Un atisbo de la batalla interna que lidian ambos, la lucha que compartían desde hacía años, pero que nunca se habían atrevido a enfrentar en su totalidad. No es solo sobre lo que ocurrió, Lucas, es sobre cómo eso nos define, cómo nos ha creado como personas. Su determinación aumentaba, sintió que el tiempo se deslizaba de entre sus manos. Debemos hablar de ello, o nos quedaremos atrapados en este ciclo sin fin. Lucas frunció el ceño. Cada una de sus reacciones era un recordatorio de la distancia emocional que existía entre ellos. No sé si estoy listo. Siempre hemos tenido un equilibrio de dolor y silencio, dijo. Y en su tono, María pudo ver una lucha por salir a la superficie. Deseaba que se abriera, pero sabía que eso requería más que palabras. Sería un proceso. Ana, quien había estado observando con atención, habló de nuevo, esta vez con la autoridad que otorgaba su experiencia de vida. El crecimiento nunca es cómodo, joven. A veces se requiere atravesar la incomodidad del sufrimiento para encontrar la libertad y la conexión que anhelas. La verdadera fortaleza proviene de ser vulnerable. María asintió, sintiendo que las palabras de Ana le otorgaban valor. Lo que tememos no define quiénes somos, pero enfrentar esos miedos sí lo hace, afirmó, y en sus ojos la determinación brilló con una luz renovada. Te necesito, Lucas, no solo como mi hijo, sino como un compañero en este viaje de sanación. El silencio se volvió protagonista, lleno de una carga emocional que parecía estar esperando a ser liberada. Lucas se mantuvo callado, procesando la carga de la sinceridad de su madre. Esa verdad cruda podía servir de catalizador o de barrera, y María lo sabía. De repente, la oscuridad comenzó a disiparse. Un destello de entendimiento cruzó el rostro de Lucas. ¿Y si empezáramos de nuevo, pero no desde el dolor, sino desde la expectativa de lo que podemos construir? La idea lo sorprendía tanto como a María. Era un cimiento sobre el cual podían cimentar algo nuevo. Aunque la conversación había abierto la puerta a un futuro incierto y lleno de posibilidades, la sombra de las decisiones que aún debían tomar permanecía presente. María entendió que eso significaba confrontar el pasado y construir un nuevo camino, una tarea titánica que requería valentía y esfuerzo. Mientras tanto, la mirada de Ana, llena de sabiduría y esperanza, les recordó que habían dado un paso significativo. Pero ese paso podría ser solo el comienzo de un viaje que, aunque lleno de incertidumbre, prometía redención. La noche se cerraba encima de ellos, y en lo profundo de su ser, María comprendió que no solo lidiaban con el presente, sino que cada conversación alteraría el rumbo de sus vidas. Los secretos del pasado aún aguardaban ansiosos ser desvelados, y cada revelación podría traer consigo tanto poder de sanación como dolor. Sin embargo, en el horizonte, una nueva sombra comenzó a dibujarse, un eco de decisiones y secretos que parecían estar enterrados esperando su momento de salir a la superficie. ¿Qué sorpresas se revelarían cuando comenzaran a cavar? Las respuestas estaban al alcance, pero la verdad siempre trae consigo un precio que estaban muy lejos de anticipar. El nuevo amanecer trajo consigo la resolución. Había decidido que la conversación con Lucas debía ser más profunda, más honesta. La noche anterior había sido solo el preámbulo de un proceso que prometía ser largo, enfrentando un abismo de emociones que habían permanecido ocultas durante tanto tiempo. Mientras preparaba el desayuno, sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Cada movimiento en la cocina era un intento de calmar la tormenta interna que amenazaba con desbordarse. Su mente estaba en un vaivén constante entre el pasado punzante y el futuro incierto.
Debo ser capaz de guiarlos en este camino, pensaba. Las palabras del anciano resonaban en su cabeza: crecimiento a través del sufrimiento. María nunca antes había considerado que enfrentar sus propios miedos podría abrir una puerta a una conexión más profunda con Lucas. Se sentía como si estuviera en la cuerda floja de un circo, y el equilibrio dependía de sus decisiones. Cuando Lucas apareció, la tensión era palpable. La calidez de la luz matutina no lograba disipar el frío que ambos sentían. ¿Podemos hablar más sobre esto?, preguntó Lucas, su voz más firme que la noche anterior. María se sintió empoderada por esa simple pregunta. Era el compromiso que había estado esperando. Claro, hablemos, pero primero quiero que sepas que estoy aquí, no solo como tu madre, sino como alguien que también busca sanar, respondió ella, dispuesta a mostrar su vulnerabilidad. Ambos se sentaron en la mesa y por un instante el ruido del mundo exterior se desvaneció. Con cada bocado, María intentaba encontrar las palabras, evaluar cómo empezar a desentrañar la red de emociones que había tejido en torno a sus corazones. Había una necesidad incontrolable de conectar, de liberar lo que llevaban dentro. ¿Qué fue lo que más te dolió de nuestra relación? Lucas rompió el silencio, su mirada fija en ella, ansioso por desenterrar esos secretos. La pregunta era directa, casi abrasiva, pero en el fondo contenía una invitación a la sinceridad. María sintió que el aire se volvía espeso, pero supo que era el momento de ser franca. La falta de comunicación. Vivimos en un constante tira y afloja. Había tanto que necesitábamos compartir, pero nos quedamos atrapados en el miedo, confesó. Era como si un velo se hubiera levantado. En ese intercambio, el aire se tornó más ligero, permitiendo que las verdades ocultas emergieran. Lucas, con un leve temblor en la voz, continuó. Yo también tenía miedo de herirte. A veces me encontraba anclado al pasado, sin poder avanzar. La ansiedad de lo que podía decírtelo me paralizaba. La vulnerabilidad de su hijo le tocó profundamente, resquebrajando las viejas nociones de cómo se debían comunicar. A medida que la discusión avanzaba hacia recuerdos compartidos, risas y lágrimas, María comenzó a notar pequeños destellos de luz en la forma en que Lucas se mostraba. La posibilidad de construir algo nuevo se palpaba en el aire. Se sentía como si ella y Lucas hubieran comenzado un baile. Un paso hacia adelante y luego otro, dejándose llevar por ritmos espontáneos de emoción y conexión. Sin embargo, mientras las palabras fluían, una inquietud comenzó a invadir la mente de María. Las revelaciones eran un espejo que reflejaba no solo su relación, sino también sus propios miedos, sus inseguridades como madre. La aceptación de su vulnerabilidad venía con el reconocimiento de que había cosas en su vida que aún no había resuelto. Pero, ¿qué pasa si hay cosas del pasado que aún no hemos tocado?, inquirió, sintiendo que la conversación había abierto una puerta a nuevos temas que debían ser explorados. Lucas se quedó en silencio, pensativo, como si la pregunta le empujara a un precipicio desconocido. Ese instante de introspección reveló lo que María no había tenido en cuenta. El pasado no era solo un campo de batalla que debían recorrer juntos, sino también un territorio lleno de secretos que podrían desatar un nuevo ciclo de dolor. ¿Estaban realmente preparados para enfrentarlos y quizá descubrir que el precio de la verdad era más alto de lo que imaginaban? La atmósfera en la cocina parecía cargarse de una nueva energía. La tensión era palpable. Cada palabra no dicha flotaba entre ellos, tributaria de los sacrificios que tendrían que abordar. Con el eco de su propia pregunta aún resonando en el aire, María se sintió atrapada entre la necesidad de resolver el pasado y el deseo de construir un nuevo futuro. ¿Qué horrores y secretos podrían estar a punto de ser desenterrados? Tenía la sensación de que el verdadero viaje apenas comenzaba. El día había regresadose una suavidad inesperada. El sol, despejando el cielo tras la tormenta emocional de la noche anterior, iluminaba el rostro de María con un cálido fulgor.
Era un nuevo comienzo, un amanecer que prometía más que solo luz, traía la posibilidad de transformación. Sentada frente a Lucas, su hijo, y aún aturdida por las confesiones recientes, había comenzado a entender que el camino hacia la sanación no era lineal, sino una travesía llena de escalones que exigían valentía y sinceridad. La conversación fluía sin restricciones, y cada palabra que pronunciaban se sentía como un ladrón de sombras que iba desprendiendo su carga emocional. ¿Qué temes realmente de nosotros?, había preguntado Lucas con una curiosidad renovada en su mirada. Las palabras de Ana volvían a resonar en la mente de María. Hablar del corazón, abrirse sin miedo, tenía que ser auténtica. Temo que, al abrirme, termine repitiendo la historia, que estas revelaciones se conviertan en una serie de heridas más que en un camino hacia la reconciliación, confesó, su voz firme y llena de propósito. El aire se tornó más ligero, como si el ambiente estuviese agradecido por la verdad compartida. Lucas asintió, sintiendo la fuerza de su sinceridad. Tal vez lo que necesitamos no es olvidar el pasado, sino aprender de él. No somos lo que hemos vivido, sino lo que elegimos ser después de eso, sugirió, comenzando a articular una visión fresca de su relación. María sintió que un torrente de esperanza empezaba a fluir entre ellos, una corriente de amor capaz de superar cualquier cicatriz que el tiempo y las malas decisiones hubieran dejado atrás. La situación se tornó más íntima, cada confesión se convertía en un cordón que los unía. Siempre quise que fueras feliz, Lucas, nunca quise que cargaras mi dolor, pero al final nunca aprendí a dividir mi tristeza de mi amor por ti, declaró, sintiendo que emoción comenzaba a brotar de su pecho. Era liberador y al mismo tiempo aterrador, pero la conexión era real y eso les permitiría crecer. Lucas le respondió con una conexión que solo podía surgir de un entendimiento auténtico. Yo siempre quise ser el hijo que pensabas que necesitabas, pero a menudo olvidaba ser yo mismo. En mi intento por evadir eso, te perdí a ti. María sintió por primera vez que las palabras de su hijo eran el mapa de un camino que nunca habían tomado, uno donde ambos podían ser verdaderamente honestos, sin miedo a la traición ni al reproche. Un nuevo silencio se posó entre ellos, no el de incomodidad, sino un espacio donde podían procesar todo lo dicho. En ese momento llegó la realización plena de que el verdadero rescate que habían llevado a cabo no era el de Ana, sino el de sus propios corazones. La fortaleza que había crecido entre ellos, la vulnerabilidad compartida, era el vínculo que siempre habían anhelado. Ahí, en la calidez de la cocina, María y Lucas enfrentaron el espejo de sus decisiones, y en la imagen que reflejaban, se dieron cuenta de que se necesitaban mutuamente. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, la luz desnudaba las sombras del pasado. No sé si estaré lista para enfrentar todo lo que aún queda por discutir, respondió María, tocando el corazón de su propio miedo. Pero en su interior una nueva determinación palpitaba. Sería un proceso, pero no tendrían que hacerlo solos. Podemos, juntos, enfrentar lo que viene. Este es el comienzo de nuestra historia, dijo Lucas, y María sintió que cada palabra desnudaba su ilusión de que lo habían perdido todo. Decididos, se abrazaron, un gesto que significaba entendimiento y la promesa de que ya no estarían solos en sus viajes individuales. Cada desafío que enfrentaran lo harían como un equipo. Con esa voluntad renovada, María sabía que debía iniciar de nuevo con cada conversación significativa, dejando atrás el pasado, pero llevándose consigo las lecciones que aquellos momentos dolorosos habían dejado. La vida tiene mucho más por ofrecer si tan solo aprendemos a mirar a nuestro alrededor, a escuchar con el corazón abierto. El amor de una madre y un hijo no siempre es perfecto, a menudo está lleno de desafíos y malentendidos. Sin embargo, en esas discusiones comprendió que la verdadera esencia de la sanación siempre radica en la búsqueda de un nuevo camino, en crear juntos un futuro en el que ambos pudieran ser valorados por lo que realmente eran.
Con Max a su lado, como un testigo fiel de su transformación, sabían que esta era su oportunidad. Cada paso sería una declaración. Ellos eran más que su pasado. Eran la promesa de un futuro entero lleno de amor y oportunidades. María cerró los ojos por un instante, agradecida por haber encontrado el valor para iniciar este nuevo capítulo en sus vidas. La vida sería diferente. Ya no se podría permitir el silencio. En ese contexto, se dio cuenta de que la jornada hacia la auténtica resolución individual había comenzado. Al final, su liberación no se trataba solo de encontrar paz, sino de tejer de nuevo la fuerza que siempre había existido entre ellos. Mientras el día se desarrollaba, el latido de sus corazones se sincronizaba en una cadencia renovadora. María sintió una confianza sólida. Había demostrado ser capaz de enfrentar su dolor y reconstruir su vida. Ante la adversidad, había logrado levantarse. Así, cada día prometía ser una celebración de su crecimiento personal, un camino donde el amor salvaría vidas, un lazo indestructible que seguirían reforzando juntos. Recuerden, la historia de superación personal nunca termina. Es solo el comienzo de lo que cada uno de nosotros podemos alcanzar. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas que están por venir. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Su apoyo es crucial. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Hagamos que sigan creciendo juntas.